La nueva realidad de Boca Juniors no se escribe en la Bombonera, sino en los fríos y calculadores despachos de Puerto Madero. Juan Román Riquelme, el presidente, ha dejado a un lado el misticismo del 10 para enfundarse el traje de director financiero implacable, y con una frialdad ejecutiva que asusta, ha ejecutado un sacrificio económico deportivo que será estudiado por años. El spoiler es la noticia más dolorosa del mercado. Riquelme ha vendido a Kevin Zenón y a Ezequiel Ceballos a las potencias rusas, el Zenit y el Spartak de Moscú respectivamente, por una suma total que apenas alcanza los 20 millones de euros. Este bombazo inesperado no es una venta cualquiera, es una jugada de ajedrez financiero que Riquelme utiliza para saltarse los intermediarios de las grandes ligas y asegurar una liquidez al contado que el fútbol argentino no podría soñar. Pero el dolor del sacrificio tiene un destino inmediato. El dinero ruso, el capital de la traición sentimental, se utilizará para financiar la gran apuesta de jerarquía del presidente, Roger Martínez y Lucas Robertone. Es el trueque más polémico de la historia reciente de Boca, cambiar el futuro promisorio por la certeza del presente, el riesgo de la lesión por el gol garantizado y el potrero indomable por el orden táctico europeo. Riquelme ha decidido que solo la calidad probada y madura puede darle la ansiada Copa Libertadores, y está dispuesto a destruir el capital emocional del club para conseguirlo. La pregunta que debe ser respondida ahora mismo, sin titubeos, ¿es Riquelme un genio financiero que asegura el éxito inmediato con esta jugada, o es el mayor traidor de la cantera que vende la ilusión por una cifra insuficiente? Suscríbanse y quédense con nosotros para desentrañar esta trama. Comenten ahora. ¿Vale más la copa que la magia de Zenón y Ceballos? Parte I. El Riquelme financiero, la jugada maestra de la liquidez rusa. La decisión de vender a Kevin Zenón y Ezequiel Ceballos a Rusia, y no a las ligas de mayor visibilidad como la Premier o la Liga, es la firma del Riquelme financiero. No es un error geográfico, es una estrategia de gestión de capital de altísimo riesgo y recompensa. Riquelme no negoció con el sentimiento, negoció con la velocidad y la liquidez. El mercado ruso, con el Zenit y el Spartak a la cabeza, funciona como una burbuja financiera dentro del fútbol europeo. Son clubes con un respaldo económico garantizado, capaces de inyectar dinero al contado y sin las dilaciones burocráticas de los clubes con grandes deudas en las ligas tradicionales. Esta inyección de 20 millones de euros de forma inmediata era la prioridad absoluta para Riquelme, que necesitaba capital fresco y seguro para afrontar los altos costos de los fichajes de jerarquía que tenía en mente. El bypass financiero. Riquelme ha utilizado el mercado ruso como un bypass financiero para evitar la lentitud y la incertidumbre de los clubes intermedios en Europa. Si Boca hubiera esperado una oferta de, por ejemplo, un club italiano o español de mitad de tabla, el pago se habría estructurado en cuotas y objetivos, reduciendo el poder de fuego de Boca en el mercado de pases actual. La rapidez rusa fue la clave para asegurar el capital de inversión antes de que los precios de Roger Martínez y Lucas Robertone se dispararan. La gestión del riesgo Ceballos. En el caso de Ceballos, la venta es una gestión de riesgo calculada. El Changuito, con su historial de lesiones graves, era un activo de altísimo riesgo que el tiempo y las lesiones podían devaluar a cero. Riquelme ha aceptado un precio decente para un jugador con un historial médico complejo y ha minimizado la pérdida futura. La venta a Spartak es un seguro de devaluación que le garantiza a Boca una ganancia segura antes de que el mercado le diera la espalda. La maximización de Zenón. Zenón, la inversión más exitosa de la gestión Riquelme, es utilizado como un activo de alta rotación. Comprado barato y vendido por una suma considerable en tiempo récord, Riquelme utiliza la venta al Zenit como una demostración de eficacia en la compra-venta. La ganancia neta que Zenón deja en la caja es el combustible principal para la inversión en Robertone. La polémica de los 20 millones es el costo político que Riquelme está dispuesto a pagar. El presidente sabe que la hinchada siente que el potencial de Zenón y Ceballos vale mucho más, quizás 50 o 60 millones de euros en un mercado normal. Pero para el Riquelme financiero, el valor de la liquidez inmediata para comprar jerarquía urgente es superior al valor de la promesa a largo plazo. Esta frialdad ejecutiva es lo que define el nuevo ADN de la gestión. El presidente ha dejado claro que su obsesión por la Copa está por encima del sentimentalismo de la cantera. Parte 2. El Changuito y el zurdo, la traición a la ilusión y el vacío creativo. La partida de Kevin Zenón y Ezequiel Ceballos no es solo una transacción financiera, es la destrucción del capital emocional del club. Ambos jugadores representaban la última conexión con la magia, la espontaneidad y la esperanza de un futuro brillante. Su venta deja un vacío creativo que Riquelme espera llenar con jugadores de otra estirpe. La pérdida de Ceballos es la fractura más profunda con la cantera. El Changuito era la promesa de la casa, el heredero de la gambeta endiablada y el desborde atrevido. Sus lesiones, sin embargo, lo convirtieron en un activo inestable. La decisión de Riquelme de venderlo al Spartak de Moscú es el adiós a la paciencia y la rendición ante la fragilidad física.
Para el hincha, es una traición simbólica del ídolo que juró proteger a los chicos del club. Se siente que Riquelme, en su urgencia por el dinero, no le dio a Ceballos el tiempo y la contención que necesitaba para recuperar su mejor nivel. El potencial irrealizado del Changuito es el dolor más grande de esta venta. Kevin Zenón, en cambio, es el dolor de la excelencia. Su zurda educada y su visión de campo total lo convirtieron en el motor del equipo en un tiempo récord. Su venta al Zenit es el sacrificio de la calidad por el capital. Riquelme ha utilizado el pico de rendimiento de Zenón como una ventana de oportunidad para obtener la liquidez necesaria, hipotecando el futuro creativo del equipo. Zenón era el único generador de juego constante en el mediocampo, el encargado del balón detenido y el socio ideal para Cavani. Su partida deja un hueco en la creación que no podrá ser llenado con jugadores del mismo perfil. El vacío de la fantasía. La pérdida de Zenón y Ceballos significa que Boca se queda sin la imprevisibilidad, la magia y la fantasía que tanto se le exige. El equipo será, inevitablemente, más predecible y menos espontáneo. Riquelme ha optado por un fútbol más cerebral y físico, sacrificando la estética del juego por la eficacia del resultado. La condena del pragmatismo. El presidente ha demostrado que la lógica del negocio está por encima de la construcción de un proyecto a largo plazo. La venta de las joyas es un mensaje claro. En Boca, el rendimiento inmediato es la única moneda de cambio. Si no rindes ahora, o si eres un riesgo físico, serás vendido por la liquidez que otro necesita. El coste del reencuentro. El hincha siente que la magia de Riquelme se ha perdido en la frialdad de la gestión. El capital emocional que Riquelme había acumulado con su figura de ídolo se ha erosionado drásticamente con esta doble venta. La traición a la ilusión será difícil de perdonar, y solo la obtención de la séptima podrá sanar esta herida. La venta a Rusia es la declaración de guerra de Riquelme al romanticismo. El presidente está jugando con el sentimiento más puro de la hinchada, convencido de que solo el éxito inmediato podrá justificar este sacrificio brutal. Parte 3. Roger Martínez y Lucas Robertone, el trueque de futuro por certeza. La estrategia de inversión de Riquelme es el contrapunto perfecto a la frialdad de la venta. El dinero ruso se destinará a fichar a dos jugadores de perfil europeo, maduro y con rendimiento probado. Roger Martínez y Lucas Robertone son los mercenarios de la séptima, los jugadores que Riquelme ha elegido para garantizar el gol y el orden en el corto plazo. Roger Martínez, el delantero de la jerarquía. Roger Martínez, el atacante colombiano, es el reemplazo conceptual de Ceballos. Martínez no tiene la gambeta indomable, pero ofrece una potencia, una velocidad y una capacidad de definición que Riquelme considera esenciales para ganar la Copa Libertadores. El gol garantizado. Martínez, con su larga trayectoria en Europa y México, es un delantero que garantiza goles y desequilibrio por fuerza y velocidad. Es un jugador más fiable y determinante en el área que Ceballos. Su llegada es la solución inmediata a la falta de golpe de gracia en los partidos clave. La sociedad de la élite. Martínez formaría una doble punta letal con Edinson Cavani. La potencia y la movilidad del colombiano complementarían la inteligencia posicional del uruguayo, creando una dupla de ataque de talla continental que atemorizaría a cualquier defensa. Riquelme busca en Martínez el socio perfecto para explotar el instinto goleador de Cavani. La presión de la selección. Martínez, al igual que Cavani, necesita la vitrina constante de Boca y la Libertadores para asegurarse su lugar en la selección colombiana, lo que garantiza su compromiso total con el club y su rendimiento al más alto nivel. Lucas Robertone, el orden táctico y el fin del caos. Lucas Robertone, el volante central con pasado en Vélez y presente consolidado en Europa, es la respuesta estructural a la partida de Zenón. Robertone no es el generador de magia, sino el organizador de la estructura, el ancla de la distribución. Robertone llega para organizar el mediocampo y poner fin a la improvisación. Su capacidad para el quite limpio y su primer pase seguro son los atributos que Riquelme busca para blindar el centro de la cancha y asegurar una salida limpia y ordenada desde el fondo. Su experiencia europea le otorga una lectura de juego superior. La liberación de Eky Fernández. Con Robertone como volante central de contención y distribución, Eky Fernández y los volantes ofensivos tendrán más libertad para proyectarse sin descuidar el fondo. Robertone es la pieza de equilibrio que Riquelme necesita para que el equipo deje de sufrir en la transición defensiva. Este trueque de futuro por certeza es el sello de la gestión Riquelme. Se sacrifica el potencial a largo plazo por la garantía de la jerarquía actual. Los 20 millones de euros son el combustible necesario para que Boca pase de ser un equipo de promesas a ser un equipo de campeones. Parte 4. La mutación del ADN, el triunfo del pragmatismo sobre el sentimiento. La limpieza radical de Riquelme y la llegada de estos dos fichajes de perfil europeo no es solo un movimiento de mercado, es una mutación forzada en el ADN futbolístico de Boca Juniors.
El club se aleja de la magia espontánea para abrazar la estructura y la disciplina táctica. La purga de Riquelme no ha terminado con la dolorosa venta de Kevin Zenón y Ezequiel Ceballos a la fría Rusia. El movimiento, más que una simple transacción, se ha revelado como el primer acto de una transformación total que redefine la esencia misma de Boca Juniors. El dinero, 20 millones de euros líquidos, ha aterrizado en las arcas del club, y con él, la presión absoluta sobre el presidente para cumplir su promesa de jerarquía inmediata. Este es el capítulo 2 de la historia, el momento en que Riquelme pasa de ser el verdugo sentimental al constructor implacable. El terremoto mediático y social que siguió a la venta de las joyas fue solo el preludio. Ahora, la atención se centra en los movimientos quirúrgicos del presidente para cerrar la llegada de Roger Martínez y Lucas Robertone. Este no es un mercado de pases, es una subasta por la certeza, donde Riquelme está dispuesto a pagar con creces para borrar el vacío creativo dejado por Zenón y Ceballos. El spoiler de esta segunda parte es que Riquelme ha utilizado el pago al contado ruso como un arma de negociación brutal para presionar a los clubes europeos y asegurar los fichajes antes que nadie. La dictadura deportiva del presidente no acepta demoras. El nuevo Boca será más europeo, más físico y más ordenado que nunca, pero a costa de la magia indomable que siempre lo caracterizó. La pregunta que ahora se impone es: ¿podrá Riquelme, con la presión de la historia y el dolor de la hinchada, cerrar estos fichajes de élite antes de que el mercado se cierre, o el sacrificio de Zenón y Ceballos habrá sido en vano? La mesa está servida para el debate. Comenten ahora. ¿Cuál de los dos fichajes, Martínez o Robertone, es el más urgente para el Boca post-Ceballos? Parte B. El terremoto mediático y el dolor de la hinchada, el costo moral del dinero ruso. La noticia de la venta de Zenón y Ceballos generó un cisma profundo en el mundo Boca y en la prensa deportiva argentina. No fue solo la venta en sí, sino el destino, Rusia, y el monto, 20 millones, lo que encendió la mecha de la polémica. La narrativa general se centró en la traición al potrero y la rendición al pragmatismo financiero. La crítica de la prensa. Los principales programas deportivos y columnistas especializados no tardaron en calificar la operación como un crimen futbolístico o un error histórico. El argumento central es que Riquelme, el máximo exponente de la identidad, vendió el potencial de 100 millones por la liquidez de 20. La prensa criticó la falta de visión a largo plazo y el sacrificio de la joya, Zenón, para cubrir el riesgo de la otra, Ceballos. La frase recurrente es que Riquelme se ha convertido en un gestor frío y ha matado al ídolo. El consenso es que el presidente puso los números por encima de la camiseta. La división de la hinchada. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. La hinchada se dividió en dos bandos irreconciliables. Por un lado, los románticos, que lloraron la partida de Zenón y Ceballos, argumentando que el dinero no vale la magia y que el club ha perdido el alma. Para ellos, Riquelme ha destruido el capital emocional del club. Por el otro lado, los pragmáticos, que defendieron al presidente, sosteniendo que la urgencia por la séptima exige decisiones frías y que la inyección de 20 millones es la única forma de fichar a la jerarquía necesaria. Para este sector, el fin justifica los medios. La presión social sobre Riquelme alcanzó un punto de ebullición que solo podrá calmarse con la conquista continental. El silencio estratégico de la cúpula directiva fue otra de las claves. Ni Riquelme ni sus allegados salieron a defender la operación inmediatamente, permitiendo que la polémica se consumiera a sí misma. El presidente optó por la estrategia del hecho consumado. El dinero está en la caja, y ahora, los hechos hablarán por sí solos. El vacío emocional dejado por Zenón y Ceballos se llenará con la potencia mediática de Roger Martínez y el orden tácito de Lucas Robertone. La venta a Rusia es la cicatriz moral de la gestión Riquelme. La hinchada se pregunta si el presidente, al convertirse en un ejecutivo implacable, ha perdido la conexión con el sentimiento popular que lo llevó al poder. La respuesta a esta pregunta será el juicio histórico sobre su legado. ¿Es lícito que un ídolo se convierta en un gestor de capital que sacrifica el alma del club por un objetivo deportivo? Esta es la crisis de identidad más grande que Boca ha enfrentado en años, y el desenlace solo se conocerá con el sonido del silbato en la final de la Copa. Parte 7. Roger Martínez, la activación de la cláusula de urgencia. La negociación por Roger Martínez se convirtió en la prueba de fuego de la nueva capacidad financiera de Boca Juniors. El delantero colombiano era un objetivo de larga data, un anhelo constante en cada mercado de pases, pero siempre frustrado por las altas pretensiones de su club y su elevado salario. La liquidez rusa cambió el juego de forma instantánea. El arma de Riquelme, el pago al contado. Riquelme utilizó los 20 millones de euros como un arma de negociación brutal. La oferta por Roger Martínez a su club, se rumorea que oscila entre los 5 y 7 millones de euros por un porcentaje alto del pase, fue presentada con una cláusula de urgencia, pago total, al contado y en un plazo no mayor a 72 horas.
Esta rapidez financiera forzó al club de Martínez a aceptar la oferta, ya que pocos clubes en el mundo, y menos en América, pueden garantizar un pago total e inmediato por una cifra tan alta. Riquelme no quiso un regate, quiso la certeza de la firma a golpe de billetera.